está ubicada en la zona Buenas tardes. El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura y el 40º Festival Internacional Cervantino 2012, da a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Interculturalidad, Diversidad Lingüística y Educación Superior, a cargo del rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, Guadalupe Camargo Orduño. A continuación, se proyectará un video de la Universidad Autónoma Indígena de México. Que lo disfruten. Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Con el interés de atender la demanda de educación superior para jóvenes indígenas y estudiantes de escasos recursos económicos, en diciembre de 2001 se crea la Universidad Autónoma Indígena de México, siendo la primera en su género en toda Latinoamérica. La UAIN es una institución intercultural del Estado de Sinaloa, organismo público con patrimonio propio y descentralizada del gobierno del Estado, con sede principal en Mochicagui, El Fuerte, Sinaloa, que forma parte de la Red de Universidades Interculturales, REDUIB, y de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, CGEIB, que tiene como misión propiciar la formación integral de profesionales competentes, críticos y comprometidos con el desarrollo sustentable de las comunidades, orientar la investigación a la solución de problemas sociales relevantes, así como difundir y extender sus servicios. Todo ello encaminado a la construcción de una sociedad justa, solidaria, libre y humana. La UAIN atiende preferencialmente a jóvenes originarios de comunidades rurales e indígenas y, en general, a todos aquellos con verdaderos deseos de estudiar. Nuestra comunidad estudiantil está conformada por un rico mosaico de jóvenes originarios de los estados de Sinaloa,
Coahuila, Nayarit, Jalisco y el Estado de México. Destacan las etnias mayo bremen, mixteco, tepehuano, tarahumara, yaqui, zapoteco y triqui. Y también contamos con estudiantes de origen motocicleco, maya, huichol, chol, mexicanero, mazahua, zoque, chatino, cerdal, chinanteco y totonaca. Contamos con un sistema de vanguardia basado en el aprendizaje autogestivo, con talleres presenciales y atención mediante aulas virtuales. Un modelo moderno y flexible acorde a las exigencias de nuestro tiempo. Desde el 2007, la UAI inició con la reestructuración de sus programas educativos con base en competencias con la participación de destacados especialistas en el área y cuenta actualmente con un 100% de sus programas evaluados por los CIES con muy buenos resultados. Te ofrecemos becas de hasta un 100% en colegiaturas y cuando es necesario, en la unidad Mochicahui puedes contar con alimentación y hospedaje. Para los estudiantes que así lo requieran, la institución cuenta con servicios de asistencia social totalmente gratuitos, tales como hospedaje en la residencia intercultural universitaria que consta de 2 modernos edificios, el albergue varonil y el albergue femenil, ambos equipados con todos los servicios necesarios y con una capacidad total de 512 estudiantes. La universidad también cuenta con servicio de alimentación en el comedor universitario intercultural, donde se preparan alimentos bajo una estricta supervisión de higiene y calidad. Contamos con 3 unidades, Mochicahui, Los Mochis y Choix. Cada unidad cuenta con biblioteca, centros de cómputo, laboratorios y sala de videoconferencias. En Mochicahui se encuentra actualmente en construcción una ciudad universitaria intercultural, con una extensión de 90,000 metros cuadrados. Las nuevas instalaciones de la unidad Los Mochis están próximas a concluirse. En Los Mochis contamos con el programa de educación superior para hombres y mujeres que trabajan, que ofrece 5 carreras en una modalidad semipresencial para este sector de la población con deseos de superarse. En la unidad Choix se imparten 2 programas de ingeniería, acercando la educación superior a las zonas serranas. Encontrarás facilitadores educativos con excelente preparación y amplia experiencia profesional, siempre dispuestos a apoyarte. Contamos con una planta académica conformada por 123 facilitadores educativos, 70% de ellos con nivel de posgrado y 33 con perfil ProMed. Actualmente, 35 profesores están cursando la especialidad de docencia intercultural universitaria. En octubre de 2011, se incorporaron 19 de nuestros profesores al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, COECIT. Y en el año 2012, nuestra institución se incorporó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Para hacer frente a la globalización, la UAI impulsa el estudio del idioma inglés, con profesores altamente capacitados y certificados, a la vez que promueve el rescate de las lenguas nacionales en sus nidos de lenguas, dando así gran importancia a las competencias lingüísticas como una poderosa herramienta de las capacidades gestoras y establecen un puente entre las culturas en un marco de respeto intercultural. Contamos con licenciaturas en Contaduría, Derecho, Psicología Social Comunitaria, Sociología Rural y Turismo Empresarial. Te ofrecemos también las siguientes ingenierías: Ingeniería Forestal Comunitaria, Ingeniería Forestal con orientación en silvicultura y con orientación en biotecnología, Ingeniería en Sistemas de Calidad con orientación en Administración y con orientación en Producción, Ingeniería en Sistemas Computacionales con orientación en Desarrollo de Software y con orientación en Telecomunicaciones. y a nivel posgrado ofertamos actualmente 4 maestrías y 3 doctorados. La UAM busca formar hombres y mujeres con una formación integral mediante la promoción de actividades culturales y deportivas que les faciliten su interacción con el entorno social. Con este fin, podrás desarrollar tus habilidades deportivas incorporándote a los clubes de fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo, banda de guerra,
box, limanama y capoeira. Y en los clubes de danza, guitarra, pintura, teatro y artesanías podrás expresar tus habilidades artísticas y culturales. Te invitamos a ser parte de la UAIM, ingresando al programa educativo de licenciatura, ingeniería o posgrado que más se adapte a tus aspiraciones profesionales. Te invitamos a conocernos y formar parte del desarrollo, transformación y mejoramiento de tu comunidad y de la región, fomentando el reconocimiento a la Universidad Cultural de México y del mundo, con un enfoque intercultural. Somos la universidad con la mayor diversidad cultural del noroeste de México. Somos la institución con el modelo educativo más innovador de México. Somos la institución con la mayor vocación social y cultural del norte de México. Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Una oportunidad para tu futuro. Para mayor información, visita nuestra página web www.uaim.edu.mx. Muy bien, muy buenas tardes. Aprovecho este esplendoroso marco para hablar un poco más de nuestra universidad, que a pesar de ser joven, es de las más antiguas dentro de las universidades interculturales de nuestro país. Nacimos hace aproximadamente 10 años, de hecho cumplimos 11 ahora en el próximo mes de diciembre, y hemos estado trabajando muy arduamente en la revitalización y reconversión de las lenguas indígenas y de las culturas originarias de nuestro país. En ese tenor vamos a charlar y hablarles más de lo que es nuestra Universidad Autónoma Indígena de México, una institución intercultural del estado de Sinaloa, que fue la primera, como lo vimos ahorita en el video que presentamos, fue la primera no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. Vamos a charlar pues acerca de esos aspectos importantes y trascendentales en la vida social de nuestro país. Identidad y misión de la Universidad Autónoma Indígena de México en el contexto de la diversidad, la interculturalidad y el deficiente acceso de los jóvenes indígenas a la educación superior en nuestro país. El 5 de diciembre de 2001, después de una serie de gestiones iniciadas en 1998, se fundó en Mochicahui, municipio del Fuerte, en Sinaloa, la Universidad Autónoma Indígena de México. A pesar de que su enfoque original era ofrecer oportunidades de educación superior a los grupos étnicos del norte de Sinaloa y sur de Sonora, es decir, a las comunidades Yoreme Mayo y Yoreme Yaqui, la participación de jóvenes provenientes de etnias de otros estados de la República, tales como el Chol, el Mam, el Zoque, Chinanteco, Celtal, Tzotzil, Mazahua, Mixteco, Otomí, Tojolabal, Rarámuri, entre otros, han proyectado a esta universidad como la primera en su género en México y como una de las instituciones con mayor presencia de expresiones étnicas en todo el país. La UAIM nació de cara a los efectos de la globalización, a la par de una dinámica de cambios políticos, sociales y económicos que están sucediendo en el mundo y en nuestro país. Los orígenes de la UAIM se encuentran en la fundación del Departamento de Etnología en la Universidad de Occidente. En 1982, el objetivo era crear proyectos de investigación enfocados al grupo de habla yoreme, tronco lingüístico de los indígenas Mayo de Sinaloa y Sonora y los yaquis de Sonora, Arizona y Baja California Sur. En 1984 se inauguró el Instituto de Antropología de la población, en la población de Mochicahui, municipio del Fuerte, Sinaloa, como una extensión de la Universidad de Occidente. En aquel entonces se aceptaron los primeros estudiantes de la localidad, iniciando la carrera de Sociología Rural. En 1999, la atención a la demanda de educación
superior para jóvenes indígenas y no indígenas en el noroeste del país se había convertido en una necesidad impostergable. En esta región de la patria persisten con enérgica vitalidad los siguientes grupos indígenas: el Pai Pai, Cochimí, Quilihuas, Cucapás, Pápagos, Seris, Pimas, Yoreme Yaquis, Yoreme Mayos y Guarijíos en Sonora, Taromaras en Chihuahua, Tepehuano Alto, Tepehuano Sur en Durango, Cora en Nayarit, Huichol en Nayarit y Jalisco, así como los mencionados Yoreme Mayos en nuestro estado de Sinaloa. Y se agregan a los indígenas pertenecientes del grupo del altiplano mexicano, como son los náhuatl, mixtecos y zapotecos, entre otros, involucrados en los movimientos migratorios que se han dado en nuestro estado de Sinaloa, de tal manera que hoy en día no solamente contamos con nuestros grupos étnicos como mayos, taromaras y tepehuanos en la parte norte y noreste de Sinaloa, sino también una amplísima diversidad de las diferentes etnias de nuestro país, como el que acabo de mencionar, por la migración existente hacia nuestro estado, por el trabajo que hay en la agricultura. La historia de la UAI es referente en muchos sentidos, ya que fue la primera institución con carácter indígena e intercultural que se fundó en el siglo XXI en nuestro país. Eso constituye un hito. A pesar de su juventud, es la universidad indígena de mayor antigüedad en México. Esto le hace ser referida tanto para el diálogo de las teorías sobre la interculturalidad como para la práctica de las acciones orientadas a la atención de la diversidad cultural en educación superior en América Latina y el Caribe. La Universidad Autónoma Indígena de México es una institución de educación superior autónoma, pública y de carácter intercultural del estado de Sinaloa, con personalidad y patrimonios propios, con presencia en 3 localidades, en los Mochis, en Mochicahua el Fuerte y en Cholos. Su visión es ser una institución intercultural con programas educativos acreditados, egresados socialmente reconocidos, sistemas y procesos administrativos certificados, cuerpos académicos consolidados que realizan investigación y generan y aplican el conocimiento a la solución de problemas sociales relevantes. Su misión es propiciar la formación integral de profesionales competentes, críticos y comprometidos con el desarrollo sustentable de las comunidades, orientar la investigación a la solución de problemas sociales relevantes, así como difundir y extender sus servicios. Todo ello encaminado a la construcción de una sociedad solidaria, libre, justa y humana. Estos objetivos rectores proyectan a la UAI como una institución postmoderna, en un currículo pertinente y vanguardista, apoyada en personal altamente valorado, una óptima estructura educativa, sistemas y procesos administrativos certificados, con reconocimiento universal, en la que se desarrollan personas íntegras en un ambiente intensivo centrado en el aprendizaje y la investigación. Ofrece 3 programas de ingeniería, que son sistemas computacionales, sistemas de calidad y ingeniería forestal comunitaria. Las licenciaturas en sociología rural, psicología social comunitaria, derecho, turismo empresarial y contaduría. Todos estos programas están programados para cumplirse en 4 años, después de los estudios de bachillerato o de nivel medio superior. Además, cuenta con programas de maestría y doctorado. En julio de 2012 se concluyó la evaluación del 100% de todas nuestras carreras, de todos nuestros programas educativos. Esta evaluación se llevó a cabo por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, en lo cual obtuvimos excelentes resultados, toda vez que 7 de nuestros programas educativos se encuentran en el nivel número 1, solamente 1 se encuentra en el nivel número 2, y podemos decir que hoy el 90% de nuestros estudiantes está estudiando un programa de calidad.
Una meta institucional en materia académica es contar con personal docente altamente calificado, con conocimientos pedagógicos, didácticos y tecnológicos actualizados y organizados en cuerpos académicos. Dentro del programa de mejoramiento del profesorado, el PROMEP, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la institución cuenta actualmente con 21 profesores con reconocimiento y apoyo al perfil PROMEP, 11 profesores con becas para titulación o estudios, 5 profesores con apoyos especiales, es decir, para maestros, profesores de tiempo completo con mínimo maestría, haciendo un total de 37 profesores con apoyos del PROMEP. Igualmente tenemos en nuestro estado reconocidos dentro de la institución que es el COECID a 19 compañeros maestros que han sido reconocidos y han sido admitidos dentro del sistema estatal de investigadores. En lo que corresponde al seguimiento de convocatorias de fondos estatales, vía principalmente del CONACYT, la institución ha logrado en primera instancia el registro oficial RENIECIT, es decir, el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Esto se dio este año del 2012. En esta misma línea, se participó en la convocatoria de proyectos productivos emitida por la SEP, el CONACYT y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, donde se registraron proyectos, de los cuales el 40% fueron preseleccionados en los resultados oficiales emitidos en el mes de agosto. El modelo educativo de la UAIM es innovador, se basa en el aprendizaje autogestivo en el que los titulares académicos, así le llamamos a los estudiantes, titulares académicos, construyen el conocimiento apoyados en técnicas de investigación, la asesoría de los facilitadores, tecnologías de información como el Internet y demás escenarios informativos. Para tal efecto, se instruyeron asesorías individuales y grupales y talleres que integran la función educativa para la atención de los titulares académicos. Además, se diseñó un proceso de acreditación con el propósito de promover su avance dividiéndolo según sus objetivos. Los estudiantes integran una matrícula actual de 2.500 personas que conforman un rico crisol cultural porque ha transitado la presentación de más de 30 grupos étnicos de nuestro país y de América Latina, ya que además de la participación de nuestros jóvenes nativos, hemos contado con la presencia de indígenas de Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Cabe mencionar que además de la modalidad escolarizada, la institución opera la modalidad mixta o semipresencial, es decir, un sistema educativo para mujeres y hombres que trabajan con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El 45% de estos titulares académicos o estudiantes son mestizos de escasos recursos económicos, mientras que el 55% proviene de alguno de los pueblos indígenas siguientes: el Mayo, Yaqui, Chol, Rarámuri, Celtal, Náhuatl, Chatino, Chinanteco, Tzotzil, Mixteco, Zapoteco, Mazahua, Zoque, Mam, Mayanga, Cariña, Criol, Misquito, Guarao, Pumé, Pemón, Piroa, Jibi, Chaima, Guayú, Cayambé, Cachiquichique, Cora, Tepehuano y Huixarica, entre otros. 33 naciones autóctonas, como es decir, no es dable contar. El idioma convencional es el español. Sin embargo, la poliglotía es considerada como una ventaja de los jóvenes indígenas. Es de resaltar que aun y cuando los dominios orales y escritos son muy dispersos, aproximadamente el 75% de ellos, al menos, es bilingüe. Respecto a los programas de becas, como lo acabamos de ver también, es algo muy importante y ahí tenemos que mencionar algo interesante. Es de una preocupación real de los gobiernos, tanto estatal y federal, el que se eleve, la cobertura de nuestros jóvenes dentro de la educación superior, y no solamente
solamente dentro de la educación superior, sino en la educación en lo general, y obviamente elevar los índices de eficiencia terminal, de tal manera que en nuestra universidad, de esos 2.500 estudiantes que les he mencionado, tenemos 1.800 jóvenes que no pagan un solo centavo por su educación. Es decir, 1.800 jóvenes exonerados del pago de su educación universitaria. Asimismo, tenemos alrededor de 400 estudiantes con la beca Bachón, es decir, con albergue. Allí duermen en nuestras instalaciones aproximadamente 700 jóvenes, y hablando de las diferentes etnias que están en nuestra universidad y que obviamente pues, no pueden estar yendo y viniendo, ¿verdad? Y que tienen que estar obviamente albergados en nuestra institución. Asimismo, tenemos aproximadamente 700 jóvenes a los que les damos alimentación, 300 becas PRONAVIS, es decir, todo un esfuerzo conjunto del gobierno del estado de Sinaloa, del gobierno federal, para que nuestros jóvenes que ingresen a nuestra universidad permanezcan en ella, evitar al máximo la deserción y aumentar por ende la eficiencia terminal. Vincular la universidad con la comunidad y la sociedad es vital. Para la UAYIM, ya que el fin de toda institución educativa no está en sí misma, sino en dotar a la sociedad de profesionales capaces de incidir a través de programas de investigación e intervención comunitaria en el mejoramiento de la calidad de vida de esas mismas comunidades. Por ello es importante que la institución mantenga vínculos fuertes con las comunidades, construyendo acciones interdependientes. En ese sentido se han aplicado acciones para consolidar lo ya existente y crear nuevos procesos de vinculación entre la universidad, la comunidad y la sociedad. Se cuenta con el programa de Nidos de Lenguas, ¿sí?, que está dirigido a la comunidad universitaria, comunidades indígenas e interesados en incursionar en el mundo de las costumbres y tradiciones de las diferentes culturas. Ahí inciden jóvenes de diferentes etnias del país, se reúnen y la intención es de que ellos platiquen, discutan aspectos universitarios o de cualquier tipo en su propia lengua, en la idea de revitalizar y reconvertir esas lenguas originarias para evitar pues que desaparezcan. Bajo los principios enunciados anteriormente y atendiendo la recomendación de la CGIB, la institución ha iniciado la integración del Consejo Social de Vinculación Universitaria. La UAYIM pertenece a la red de universidades interculturales promovidas por la CGIB, que es el subsistema al cual pertenecemos dentro de la Secretaría de Educación Pública, que son un producto de un programa excepcional en términos de diversidad étnica y cultural. Esas instituciones tienen características propias y distintas. Están próximas en ubicación y en cultura a los centros de población y comunidades indígenas. Son fuente de generación y diseminación de conocimientos pertinentes para los mismos centros y comunidades, así como espacios de formación de grado superior para jóvenes indígenas y no indígenas de muy escasos recursos provenientes del entorno próximo a su ubicación. Eso pues nos da también una característica muy propia, que es el que las universidades interculturales estemos ubicadas allá, en ese espacio donde las universidades tradicionales no se encuentran, y que somos la única opción para los jóvenes indígenas, para los jóvenes de las comunidades alejadas de los centros urbanos, para que estos tengan acceso a la educación superior. Puedo decirles que hemos estado en la Universidad Intercultural de Guerrero, que está en la parte alta de la montaña, en un lugar llamado La Ciénaga, del municipio de Tlapa, que hace unas 5 horas para poder llegar allá. Sin embargo, ahí hay una representación amplísima de las etnias que se encuentran viviendo en esas latitudes. Igualmente la Intercultural de Puebla, que está ubicada en los límites del estado de Veracruz, muy cerca de Papantla, ¿sí?, que atiende principalmente a los náhuatl y a algunos totonacos de esos dos estados, y está allá precisamente en la sierra. Es decir, ese es el propósito de las universidades interculturales, llevar la educación superior a esos espacios donde las universidades tradicionales no lo harían.
La creación de las universidades interculturales en México constituye un referente obligado de las acciones emprendidas en las esferas del gobierno estatal y federal, que buscan cumplir con el marco legal establecido en las reformas constitucionales del 2001 y que ordenan al Estado y sus instituciones a promover la igualdad de oportunidades, eliminar cualquier práctica discriminatoria y establecer las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y sus comunidades. En materia de educación, el artículo 2 establece que el Estado debe garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media, superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Esto se da precisamente con las reformas constitucionales que se dieron en el año 2001, del artículo 1, 2, 3, 4, 8, 115 constitucional, donde se reconoce a nuestro país como un país pluricultural y plurilingüe. Es decir, se le da una importancia vital al reconocimiento de las lenguas indígenas reconocidas actualmente como lenguas nacionales. También, a raíz de eso, se da la reforma del artículo 3 constitucional, que da la reforma general de educación en nuestro país. A pesar de que el artículo 3 de la Constitución reconocía con anterioridad a la reforma constitucional el derecho a la educación gratuita, obligatoria y laica de todos los mexicanos, y se había asignado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, la realidad es que los pueblos indígenas no habían gozado de las garantías plenas de ese derecho. Principalmente se ha de referirse el grado de educación superior, por lo que fue indispensable la reforma constitucional que motivó en el año 2003 la emisión de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la modificación de la Ley General de la Educación. Hace una década, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 señaló los graves problemas que enfrentan los jóvenes indígenas, no solo para acceder al nivel superior, sino sobre todo para permanecer y graduarse. Ante esto, las 12 universidades interculturales que somos actualmente en nuestro país presentan una oferta educativa de 46 licenciaturas, además de contar con una serie de programas de maestría y doctorado. En la actualidad, alrededor de 12,000 jóvenes indígenas hablantes de 81 lenguas y variantes lingüísticas, además del español, estudian en las universidades interculturales que forman parte de la REDUI, es decir, de la Red de Universidades Interculturales. Se puede decir que, en concordancia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial 2007-2012, las fortalezas de la UAIN y de las demás universidades interculturales radican en ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas educativas y sociales e impulsar la equidad y una distribución más justa de las oportunidades educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género, por su ubicación geográfica y atención a la diversidad cultural, al localizarse en regiones con los índices de cobertura más bajos y con alta densidad de población hablante de lenguas indígenas. Matricular a jóvenes indígenas, mayoritariamente mujeres, y no indígenas que por falta de recursos financieros no pueden acceder a las universidades públicas. Constituir una propuesta de educación intercultural que reivindica las culturas originarias y el análisis del conocimiento científico y los saberes tradicionales, y responder
a una necesidad elemental de justicia educativa. En el devenir diario, en donde se producen las relaciones y los lazos de amistad entre los diferentes, la UAIN crea y recrea las diversas formas culturales con antecedentes autóctonos de influencias modernas y posmodernas. Las expresiones artísticas y culturales se observan, por ejemplo, en el Nido de Lenguas, donde pintores, talladores de madera y artistas interculturales exploran, estudian las formas, los colores y nuevas alternativas de acuerdo con el rico contexto histórico del la UAIN. La recreación de las lenguas es cotidiana en la UAIN, pues titulares académicos conocedores de alguna lengua la comparten, haciendo de la institución una fiesta de resonancias, pero a la vez de cosmovisiones y formas inconmensurables de ver y entender la realidad. La danza es una actividad cotidiana. El folclore recrea vestuarios y formas de cada una de las culturas que participan en nuestra universidad. En especial, destaca la danza Yoreme, reconocida íntimamente con la religión y la cultura del grupo étnico anfitrión de la institución. Soy Yoreme porque danzo. Así expresan las personas de esta cultura originaria su sentir sobre esta expresión artística. La danza del venado, del pascuala y otras más inundan las dimensiones de esta región del cosmos con ritmos que evocan un glorioso pasado y una conexión espiritual inigualable. La danza del venado del Yoreme representa momentos del ciclo vital de este animal sagrado para el pueblo sinaloense, pues no está solo en el Mazo Yoleme del norte, sino en el Mazatl Náhuatl del sur del estado. Mediante el uso de una mímica libre, imita las reacciones de sorpresa, alerta, atisbo, venteo que el venado manifiesta al entrar en contacto con su entorno, así como la interacción que establece con otras especies representadas por las figuras del pascuala. Tanto los pascuala como el venado se despojan de su personalidad durante el baile para adoptarla del animal, la planta o del ser que introducen en la danza. Es común escuchar en la UAIN la danza que se inicia con algunos golpes secos del tambor y después entrar un tambor de agua y dos raspadores, produciendo un ritmo monótono para escuchar la flauta. Es simplemente maravilloso. Estas dos danzas se van alternando el tiempo que duran las fiestas, bien sean las horas o los días de la cosmogonía autóctona, en la que el tiempo corre no solo del pasado hacia el futuro, sino también en sentido vertical, de arriba a abajo y de abajo a arriba, como en la poesía. La UAIN es una institución intercultural de las más representativas en Latinoamérica. Hoy su matrícula constituye una quinta parte de la institución de las universidades interculturales que integran la red UIN. En el norte de Sinaloa se ha convertido en la piedra angular para el estudio de las culturas autóctonas y de la cultura popular sinaloense, y es foco de atención de más de 30 etnias de México. La meta institucional para el 2008 es mantener un crecimiento ordenado, ampliando la cobertura educativa hasta llegar a un número aproximado de 8,000 estudiantes. Tal matrícula obviamente requerirá acompañarse cualitativamente de posgraduar a todos los profesores. La institución ha emprendido ya acciones relevantes que posibilitarán ubicar a esta universidad intercultural como una de las mejores en su tipo. Entre otras acciones, se ha conformado la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos designada por el H Consejo Educativo Universitario con el propósito de darle seguimiento a las recomendaciones formuladas por los organismos evaluadores. De igual manera, se iniciaron los trabajos de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 con la participación de todos los actores de esta casa de estudios. Durante la primera semana del presente mes de octubre, la UAIN fue visitada por consultores de la UNESCO, de SAC, en América Latina y el Caribe. Sus impresiones manifiestas se
se fijaron en relación con el trabajo por la institución, que ha venido realizando con las comunidades indígenas y oremes y por sus extraordinarias aportaciones en la construcción de estas tres esferas: diversidad cultural, interculturalidad y educación superior. Termino diciendo que una de esas aportaciones es su modelo innovador, que si bien considera su pasado histórico, se basa en la perspectiva, en la visión de un futuro, de un sueño a construir donde otros mundos sean posibles y puedan vivir en armonía y en paz, tal como lo reza el lema de la UAIN: toda la gente, todos los pueblos. Vuelve a decir que para reunir no solo a toda la gente, a todos los pueblos, la única condición es la paz. Quizás sea una utopía, pero es condición soñarla para caminar. Agradezco a todos ustedes. Dejamos abierto el micrófono, no sé si hay tiempo para alguna pregunta o comentario que quieran hacer al respecto. Yo puedo, sí. Bueno, por una parte me parece, estoy yo muy sorprendida porque creo que es la primera vez que escucho de esta universidad directamente de Sinaloa, pero la parte que más me llama la atención es cómo rescatan esta diversidad lingüística, y que es algo que como parte de nuestra identidad como mexicanos todos deberíamos de estar preocupados por qué está pasando con estas lenguas que hay a nuestro alrededor. En tu puesta veo estas mesas, veo que los maestros manejan alguna lengua, veo que se permite el uso en el diario estar en la universidad, pero mi pregunta es: ¿qué propuesta curricular pudiera tener la universidad para hacer el rescate de estas lenguas? Porque no por el hablar se van a prevalecer, porque como tú mismo expusiste, la universidad se genera en los umbrales de este siglo XXI y entonces ahí se empiezan a perder muchas cosas. Toda la propuesta de carreras, no sé si en la que tiene que ver con lo social, hay algo que permita como institución superior, y como decía, si los chicos están en un proceso de investigación, ¿qué hacen ellos también o no hay ninguna propuesta para investigar sobre sus propias lenguas y que se genere esta riqueza de verdad en papel, en una investigación, en acervos que nos permitan recuperarlas de verdad? Muy bien, excelente pregunta. Como mencionamos en esta exposición, nuestra universidad fue la primera a nivel Latinoamérica y obviamente en sus inicios acogió a muchos jóvenes de diferentes etnias de nuestro país, incluso de América Latina. Hoy en día, con el crecimiento de las universidades interculturales, esa concentración que teníamos en aquel tiempo, hace 10 años, 11 años, se va disminuyendo un poco porque han nacido las universidades interculturales en diferentes estados del país. Tenemos ahorita universidades interculturales en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, y se acaba de incorporar el Estado de Hidalgo, y obviamente nosotros. Cada una de esas universidades tenemos contemplado, ¿verdad?, el programa educativo de lengua y cultura, precisamente respondiendo un poco a su pregunta. También quiero comentarle que estamos trabajando muy de cerca y muy coordinados con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Sí? Precisamente hace 2 semanas aproximadamente estuvimos en un seminario internacional de lenguas indígenas, donde se está haciendo el esfuerzo para que nosotros como universidades interculturales retomemos gran parte de la actividad del INALI para buscar no solamente la revitalización de las lenguas indígenas, sino la reconversión. Ellos le llaman reconversión a algunos lingüistas. Toda vez que con la llegada de los españoles, lo que se quiso hacer
fue españolizarnos. Y todavía, como comentamos, antes de las reformas constitucionales, éramos un país monolingüe y monocultural. A raíz de eso ya se reconoce a nuestro país como pluricultural y plurilingüe, teniendo con esto pues un apoyo y un soporte bastante importante en nuestra materia legal y jurídica, obviamente nuestra Constitución, el de reconocer ya las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Se ha hecho un mapeo de las diversas lenguas que existen en nuestro país y efectivamente hay algunas lenguas muy fortalecidas, como es el náhuatl, ¿sí?, que tiene más de 1 millón de hablantes, pero también tenemos lenguas como el Pai Pai en Baja California, que tiene aproximadamente 14 o 15 hablantes, los Kikapú en Coahuila, ¿sí? Siempre el maestro Javier López Sánchez, que es el que preside el INALI, hace un comentario, una anécdota acerca de los ayapanecos en Tabasco, que son algunas lenguas que él les llama endémicas, que están a punto de desaparecer. Y él pone el ejemplo de los ayapanecos en Tabasco, donde solamente hay 2 hablantes, mayores de 75 años. Y resulta que están enojados entre ellos, se hablan. Entonces, ustedes pueden valorar qué le depara, ¿no? Pues están haciendo esfuerzos por grabar y tratar de escribirlo con la actividad de compañeros lingüistas reconocidos de diferentes universidades de nuestro país. Pero sí, efectivamente, es un gran esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para revitalizar y reconvertir esas lenguas originarias para que no desaparezcan. En el norte de Sinaloa, con nuestros Yoremes Mayos, actualmente ha habido varias reuniones, concretamente en Hermosillo, Sonora, para que haya homogeneidad en la forma de escribir el Yoreme Mayo, porque los Yoremes, los Mayos, fueron divididos geográficamente por la línea que divide a Sinaloa y Sonora, pero los Yoremes antes de que existieran esos 2 estados, era una sola comunidad. Llega esa línea y los divide y ya se convierte en 2 formas, no diferentes totalmente, pero sí como variantes de la lengua mayo-yoreme, y hoy se está haciendo esfuerzo para unificar esos criterios y que establezcan una homogeneidad tanto en el hablar como en el escribir. ¿Para qué? Para darle más solidez a la lengua maya. Igualmente con otras lenguas, no solamente, obviamente cuando hablamos del náhuatl, que tienen más de 1 millón de hablantes, hay otras muy fuertes. El maestro habla de otras enfermas y las endémicas que les acabo de mencionar, ¿no?, como el ayapaneco y los Pai Pai, los quiliguas en Baja California. Pero sí, efectivamente, el esfuerzo está enfocado hacia eso, no solamente darle educación superior a nuestros indígenas, sino recuperar sus tradiciones, su cultura y su lengua. Esa es la misión de las universidades interculturales que en nuestro estado pues encabezamos. Muchas gracias. Felicitarlo porque me parece muy interesante que haya venido acá a Guanajuato, poder exponer esta serie de ideas interesantes, ¿no?, que de alguna manera aportan muchísimo para que, pues si alguien quiere estudiar más sobre las universidades en este sentido interculturales, pues que lo haga. Yo escuchaba el otro día a uno de los jóvenes que vinieron a danzar aquí, primeros días del Festival Internacional, y comentaba él que ellos no escribían en la lengua, que se mantenían ellos muy herméticos, y que nosotros, se refería a ustedes, y a ustedes no conocen casi nada de nosotros. Ustedes, lo que no lo sabemos no está ni en internet, ni está en ningún libro, y nos reservamos el derecho de nada más entre nosotros comentarlo. Entonces también se vuelve muy complicado eso, ¿no?, que comentaba usted, maestra, comentaba esa necesidad pues de poder argumentar o de mantener el acervo. Hay también códigos entre ellos, formas de ver, esta manera de difundir su lengua. Se resulta un poco difícil. Al respecto, ¿usted qué es lo que en este
estas investigaciones, ¿qué es lo que conoce, lo que sabe, a este hermetismo que hay para difundir la lengua? Sí es cierto, ¿no? Hay algunos que son muy celosos. Un problema que hay actualmente es que muchos de los indígenas no se reconocen como indígenas. Como que la misma españolización de la que estaba hablando hace rato les fue creando así como una especie de sentir vergüenza de su origen. Y eso no es particular, por ejemplo, en nuestro estado, con nuestros mayos diferentes. A nivel nacional se da con otras culturas, con otras etnias. Pero a raíz de este gran esfuerzo que se está haciendo con nuestras universidades, con la participación muy fuerte de CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y del INALI, muchos de esos compañeros indígenas hoy sí ya se reconocen. En el último trabajo que hizo INEGI, ¿sí?, en el último censo, el número de indígenas se incrementó, pero no se incrementó sino por el simple hecho de haber crecido, sino porque muchos más indígenas se reconocieron como tal, se reconocieron como indígenas, ¿sí? Entonces hoy sí existe un poquito más, falta mucho que hacer, es obvio, apenas tenemos 10 años, 11 años, y 10 años prácticamente con el reconocimiento oficial y el respaldo oficial para poder trabajar con esa perspectiva de ser una nación plurilingüe y pluricultural. Y creo que a pesar de ser muy lento el paso, vamos avanzando de manera firme. Y efectivamente, hace poco estuvimos, como te comentaba, en un evento internacional, y sí, un compañero Kikapú pues pidió que cuando él estuviera hablando en su lengua, no le tomaran fotos, que nada de micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto, pero yo creo que algunos lingüistas y algunos antropólogos y algunas gentes muy conocedoras de esta materia que están incorporados en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas han sabido llegar y están recuperando, principalmente de esas etnias, de esas lenguas endémicas que les llama el maestro Javier López Sánchez, de esos que hay 14, 15, 20 hablantes, y que si no se pone atención, igual los ayapanecos, esa anécdota que les comentaba. El esfuerzo es realmente titánico, sin embargo se está haciendo todo para lograr recuperar las lenguas originarias. Y no es una situación muy particular de nuestro país. En ese seminario internacional hubo gente de Nueva Zelanda, hubo gente de Colombia, de Venezuela, de África, de Mali, de España, de Canadá. Y el problema del indigenismo y el problema de la desaparición de lenguas es un problema global. Precisamente la globalización ha provocado esa situación, y hoy la misma globalización trata de recuperar y hacer que permanezcan esas lenguas originarias y esas culturas para darnos identidad como humanidad. Ahorita usted tocó también un tema muy interesante, que es el tema de la discriminación. Resulta muy complicado ahorita, pues, con los jóvenes, colocarse, sobre todo los jóvenes que viven en zonas indígenas, colocarse en zona de riesgo, por llamarle de un modo, cuando se les nombra como indígena, cuando es una sociedad, pues, que ve con ciertos tintes peyorativos, pues, el hecho de ser indígena. Entonces resulta complicado para ellos de una manera también aceptar esa condición, pero con todo lo que acarrea eso, ¿no? Discriminación, exclusión y una serie de condiciones que obviamente nadie quiere, ¿no? A nadie le apetece. Entonces esa condición también, el mote, pues, de indígena, como que está muy cargado, pues, de tonos despectivos. No, y dejémoslo de indígena. Aquí cuando alguien quiere ofender a alguien, indio. Es correcto, pero precisamente cuando hablamos de la reforma, también el artículo 4 constitucional habla sobre las cuestiones de la no discriminación, y el artículo 115, donde hoy ya se incorpora con carácter de ley, con carácter de orden constitucional, todos los convenios
y tratados internacionales. Ahorita tenemos, como yo mencionaba, el de la Organización Internacional del Trabajo y otros convenios internacionales que hoy adquieren el carácter de ordenamiento constitucional en nuestro país. Y muchos de esos ordenamientos tienen que ver con lo que está haciendo derechos humanos a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, efectivamente todavía tenemos toda una gama amplísima de tratados y de convenios internacionales. Ahí están esperando precisamente que vayamos avanzando. Es realmente a veces desesperante ver que no suceden las cosas, pero creo que como estábamos hace 10 años, obviamente es muy diferente a como estábamos hace 50, pero en lo que comentaba también vamos lento, pero creo que firme. En la medida que los gobiernos de los diferentes países asuman y establezcan como orden constitucional los convenios y tratados internacionales que se dan en todo sentido, y que realmente se apliquen en la realidad y vayan tomando ese cariz de ordenamiento, en esa medida creo que seguiremos avanzando. Efectivamente hay mucho que hacer, y cuando tú estás en ese tipo de eventos dices, híjole, porque realmente ahí conoces muchísimo más de la problemática y lo vives de las personas, de quienes vienen, de las personas, porque ahí lo dicen, lo comentan. También estuvimos en una reunión con universidades canadienses y haz de cuenta que es exactamente una fotografía, la trasladas a Canadá, y es igual para las comunidades indígenas su acceso a las universidades de educación, a las instituciones de educación superior. El mismo problema. Sí. ¿Qué oportunidad de trabajo tienen los chicos que egresan de la universidad? Buena pregunta. ¿Cuál es la misión y la visión de las universidades interculturales? Está el de crear esos cuadros. Por eso la diferencia también en las carreras que tenemos, como por ejemplo psicología social comunitaria, sociología rural, ingeniería forestal comunitaria, es decir, conformar esos cuadros de jóvenes que vayan, pero que regresen a sus comunidades y sean factor de desarrollo y prosperidad de sus propias comunidades. ¿Sí? No limita a que se pueda incorporar en el mercado de trabajo social normal, pero el objetivo de las interculturales es precisamente hacer que ese joven indígena que salió de una comunidad en la sierra, en la montaña, regrese a esa comunidad y ya con conocimientos amplios, científicos, tecnológicos, sea factor de cambio en su comunidad. Ese es el objetivo y la misión de las interculturales. También difícil, pero tenemos que seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Actualmente, ¿cuál se puede considerar el nivel de deserción de los jóvenes integrados a la OAIN y a cuántos ha dejado de atender por falta de capacidad? La proyección a 8,000 estudiantes, ¿para cuánto tiempo la considera? De acuerdo con los recursos que hemos estado recibiendo tanto del gobierno del Estado, que por cierto hemos tenido un excelente respaldo por parte del gobernador Mario López Valdés, y del recurso que se nos ha estado entregando por parte de la Federación, y del recurso que nos ha estado entregando CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creo yo que, y no voy a echarte mentira en esto, en este ciclo escolar quedaron fuera aproximadamente unos 600 jóvenes, porque no tengo infraestructura. Si bien ahorita ya estamos en construcción, pero creo que en este año que viene, 2014, cuando mucho, tendremos consolidada la infraestructura de nuestra universidad en Sinaloa para alcanzar esos 8,000. ¿Sí? Ahorita somos alrededor de 3,000, tener 5,000 más, ¿sí? En esos 6 años que estamos contemplando dentro de nuestro plan de desarrollo. Y obviamente no queremos poner ese límite nada más para el efecto del programa, del plan, perdón. Pero yo creo que en ese sentido tenemos que irnos hasta el infinito, no ponernos límites. Pero sí se ha quedado mucho joven, quiero decirlo. Pero antes se quedaba mucho más. ¿Sí? Mucho joven que no podíamos, aunque quisiéramos. En otras universidades, por ejemplo en la de Guerrero, se acaban de construir albergues, no tenían albergues, y por lo tanto la deserción era altísima. De 10 jóvenes que entraban, cuando mucho se quedaban 4 o 5. Hoy pues andan sobre los 7 u 8 jóvenes que permanecen en la universidad y que tienen amplísima oportunidad de graduarse y de poder obtener su título
universitario. En Puebla, en la comunidad de Puntahuaca, municipio de Huehuetla. Ahí lo que ha hecho el rector es el recurso que se le entrega para conformar albergues. Lo que han hecho es, como la comunidad es pequeña, en las habitaciones o las casas, perdón, de las propias familias de la comunidad, construyen un departamento más en cada casa para albergar a un joven estudiante de la Universidad Intercultural de Puebla. También sirve de vinculación, porque este joven, al menos en el papel está contemplado, sirva de vinculación y de poder ayudar y coadyuvar con la familia con la que vive. Y ese recurso, en lugar de construir una casa grandísima, ese recurso se le entrega a la familia para la manutención del joven estudiante. Hay diferentes formas y tipos que las universidades han asumido para lograr que la deserción sea la menor posible. Buscamos que no haya deserción, pero a veces es imposible. Pero estamos buscando que ese porcentaje sea el mayor posible de permanencia y sobre todo de eficiencia terminal en nuestras universidades. Bien, pues les agradezco a todos ustedes su presencia, su asistencia, su paciencia, y decirles pues que los esperamos por allá por Sinaloa. Ojalá nos visiten y conozcan nuestro estado, así como hoy nos tocó venir y conocer Guanajuato, muy bonito por cierto. Bueno, yo había estado aquí en León, Guanajuato, en otro lugar, pero aquí no me había tocado. Los felicito a los que son de aquí de Guanajuato, de una ciudad muy bonita, sobre todo rica en historia. Y sé que el estado de Guanajuato debe tener comunidades indígenas, hay que trabajar, hay que buscar que tenga su diversidad intercultural y que esas comunidades indígenas tengan acceso a la educación superior. Yo, el licenciado Guadalupe Camargo, queridos amigos, les recordamos las actividades del Festival Cervantino 2012. Este jueves, aquí en el mismo lugar, en Casa Sinaloa, presentación del libro Fulgor del Regreso, del maestro Rubén Rivera, a las 6 de la tarde, y el concierto del guitarrista Francisco Vibriesca a las 7:30 de la tarde, aquí en Casa Sinaloa.